No nació en una época fácil. Ni en una casa común. Ni mucho menos con un destino tranquilo. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació un 6 de julio de 1907, pero toda su vida insistió en decir que había nacido en 1910. ¿Por qué? Porque ese fue el año en que estalló la Revolución Mexicana. Desde su primer aliento, Frida no quiso pertenecer a un mundo pasivo, sino al caos, a la furia, al cambio. La Casa Azul, ese universo pintoresco en Coyoacán, parece hoy un museo de colores, pero entonces era un refugio. Un santuario. Un lugar donde una niña aprendía a observar el mundo con ojos distintos. Porque todo, desde el principio, parecía estar dividido. Su padre, Guillermo Kahlo, era un inmigrante alemán, fotógrafo meticuloso y callado. Su madre, Matilde, profundamente católica, indígena y estricta. Dos polos. Dos realidades. Frida creció entre ambos extremos, y no encajaba del todo en ninguno. Mientras otras niñas jugaban a las muñecas, ella prefería las herramientas del taller de su padre. Mientras sus hermanas se preparaban para el rol esperado de mujeres mexicanas tradicionales, Frida se embriagaba de libros, de ciencia, de rebeldía. No era como las demás. Ni quería serlo. Y no solo el hogar estaba roto. México entero estaba partido. Revoluciones, violencia, desigualdad. Frida creció en una tierra que sangraba. Y ella, desde muy pequeña, empezó a absorber ese dolor. No como víctima, sino como testigo. Pero hay un detalle que pocos mencionan: Frida fue una niña profundamente sola. Esa soledad fue su cuna y su escuela. Aprendió a hablar consigo misma, a crear personajes imaginarios, a construir un mundo alternativo donde pudiera escapar cuando la realidad doliera demasiado. ¿Te suena? Porque quizás tú también has hecho eso. La niñez de Frida no es una postal nostálgica. Es la historia de una niña observadora, sensible y furiosa. Porque ya desde entonces sentía que el mundo no era justo. Que los cuerpos eran cárceles. Que las reglas eran absurdas. Que las niñas como ella, si no gritaban, serían devoradas por el silencio. Y gritó. A su manera. Primero con miradas. Luego con palabras. Y más tarde, con pinceles. Antes de ser artista, antes del dolor físico, antes de Diego, antes de los autorretratos. Frida fue una niña con el corazón partido entre culturas, religiones, idiomas, clases sociales, ideas enfrentadas. Un espejo de su país, pero también un espejo de nosotros mismos. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que no encajabas en el mundo que te tocó? Suscríbete si esta historia ya te está removiendo por dentro, y cuéntanos abajo, ¿Frida era rebelde por naturaleza o por necesidad? Tenía 6 años cuando su pierna derecha comenzó a adelgazar de forma extraña. El diagnóstico fue fulminante: polio. Mientras otros niños corrían en el patio, Frida aprendía a caminar con dolor. La enfermedad la obligó a quedarse en casa durante meses. El mundo exterior se volvió inalcanzable. Pero en su encierro, algo se encendió: la imaginación. Muchos dicen que la polio fue su primera herida. Pero también fue su primer acto de resistencia. Frida no se conformó con su cuerpo débil. Lo desafió. Lo burló. Empezó a vestirse con pantalones, a jugar como los niños, a hablar fuerte. No permitiría que la vieran como una inválida. En esa pequeña rebelde ya latía la futura mujer que se negaría a ser víctima. La enfermedad fue cruel, sí. Le dejó una pierna más delgada, una leve cojera que arrastró toda la vida, y un resentimiento profundo hacia los cuerpos perfectos. Pero también fue una maestra. Le enseñó a estar sola. A inventar mundos. A dibujar en los márgenes de sus cuadernos mientras el tiempo se escurría como arena. Cada día que pasaba encerrada,
era una página más en el libro invisible que escribiría con sus cuadros. Y en ese aislamiento se forjaron otras cosas. Su carácter feroz. Su sarcasmo. Su risa fuerte que tapaba el miedo. Porque Frida no era una víctima del dolor, era una estratega del sufrimiento. Una alquimista que transformaba el encierro en universo. Hay una anécdota brutal. Cuando volvió a la escuela, los otros niños la apodaron Frida la Coja. ¿Sabes qué hizo ella? Se rió con ellos. Se burló de sí misma. Se adueñó del apodo. Convertía la humillación en escudo. No permitiría que le arrebataran su identidad. En la adolescencia, su cuerpo seguía siendo una batalla, pero su mente era un huracán. Ingresó a la prestigiosa Escuela Nacional Preparatoria. Allí, entre libros de Marx, anatomía y literatura clásica, encontró su refugio. Era una de las pocas mujeres en un mundo dominado por hombres. Y no se achicaba. Al contrario. Discutía, cuestionaba, provocaba. Y mientras tanto, México cambiaba. La revolución había plantado semillas de rebeldía por todas partes. Frida absorbía ese espíritu, lo hacía suyo. Se volvía aguda, contestataria, imposible de domesticar. Era flaca, morena, de cejas gruesas y sonrisa sarcástica. Y nadie podía ignorarla. Sus amigos la recordaban como intensa. No había medias tintas con Frida. O te amaba, o te destruía en un debate. Y ya desde entonces, su lenguaje era el del arte, aunque aún no lo sabía. Cada frase suya era un lienzo en miniatura. Cada gesto, una pincelada invisible. Y así, entre una infancia marcada por la enfermedad y una juventud plagada de lecturas, de desafíos y de fuego interno, Frida se fue formando como algo más que una persona. Como un símbolo. La enfermedad la detuvo, sí. Pero su imaginación la liberó. Suscríbete si alguna vez convertiste un momento oscuro en algo que te empoderó. Y cuéntanos, ¿el dolor forma o deforma? Vamos a debatirlo en los comentarios. Hay un antes y un después. Y no es una metáfora. Un 17 de septiembre de 1925, Frida subió a un autobús con su amigo Alejandro. Tenía 18 años. Estaba enamorada. Había terminado la escuela. Soñaba con estudiar medicina. Todo parecía estar empezando. Y entonces, el mundo se rompió. Un tranvía embistió al autobús. El impacto fue brutal. La estructura se abrió como una lata de sardinas. Cuerpos volaron. Gritos. Sangre. Polvo. Vidrios rotos. Un pasamanos metálico atravesó el cuerpo de Frida. Entró por su cadera izquierda y salió por su pelvis. Le partió la columna en 3 partes. Fracturas en la pierna derecha, el pie, la clavícula, las costillas. El abdomen desgarrado. El útero perforado. La encontraron desnuda. Un trabajador que transportaba oro en polvo iba en ese autobús. Cuando el choque lo lanzó al aire, el polvo cubrió a Frida. Sangre y oro. Dolor y brillo. Como si el universo ya supiera que estaba frente a una leyenda. Frida no murió. Contra todo pronóstico, sobrevivió. Pero nunca volvió a ser la misma. Durante meses estuvo postrada en una cama, inmóvil, con corsés de yeso, con clavos en la espalda. Sufrió más de 30 operaciones a lo largo de su vida. Cada una promesa rota. Cada bisturí, un recordatorio de que su cuerpo ya no era suyo. Y sin embargo, fue ahí, en esa prisión de carne rota, donde nació la pintora. Su padre le instaló un caballete adaptado a su cama. Colocó un espejo en el techo. Y Frida empezó a pintar. Primero como terapia. Luego como necesidad. Después, como destino. Lo que el accidente le quitó, la movilidad, la independencia, el sueño de ser doctora,
el arte se lo devolvió transformado. Cada pincelada era una rebelión. Cada trazo, un testimonio. Y sus primeros cuadros fueron eso, gritos en forma de óleo. Autorretratos. Dolor. Soledad. Miradas que atravesaban el lienzo. Mientras otros pintaban paisajes, Frida se pintaba a sí misma. No por narcisismo, sino porque se tenía a ella. Y solo a ella. Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco, diría después. Este accidente no solo quebró su columna. También quebró su biografía. Lo que era una joven brillante con futuro académico, se convirtió en una artista con el alma expuesta. Como si el tranvía no la hubiera atropellado para matarla, sino para despertarla. ¿Y tú? ¿Has tenido un momento en tu vida que te partió en dos? Suscríbete si alguna vez renaciste desde las cenizas. Y deja en los comentarios, ¿el sufrimiento revela quiénes somos, o nos inventa desde cero? La cama era su cárcel. El cuerpo, su traición. El mundo, un eco lejano. Y sin embargo, en ese abismo, algo empezó a respirar. Frida pintaba. No como quien busca belleza. Pintaba como quien sangra. Como quien necesita sacar algo que si se queda adentro, mata. A los 19 años, atrapada en un corsé de yeso, descubrió que el dolor podía tener color. Que la tristeza podía tener textura. Y que el arte no era una disciplina, era un salvavidas. No tenía formación académica. No conocía las reglas del arte clásico. Pero eso la liberó. Sus cuadros eran instintivos, viscerales. No copiaba a nadie. Se dibujaba a sí misma. Una y otra vez. Como quien no quiere olvidarse. Como quien intenta entenderse. El espejo que colgaba del techo se volvió su aliado, su juez, su confidente. Se observaba cada día. Cada arruga nueva. Cada sombra bajo los ojos. Cada herida en la piel. Se pintaba con monos, con espinas, con lágrimas. Con raíces que salían de su cuerpo como tentáculos. Autorretratos que no buscaban gustar, sino gritar. ¿Y qué gritaban? Gritaban frustración. Gritaban rabia. Gritaban deseo. Porque aunque su cuerpo estaba inmóvil, su mente estaba despierta. Frida era sensual, provocadora, curiosa. Y en el encierro, su erotismo también se volvía pintura. Muchos ven solo tristeza en sus obras, pero no. También hay fuego. También hay placer. También hay hambre. Uno de sus primeros cuadros importantes fue un autorretrato que le regaló a Alejandro, aquel primer amor que la acompañó en el accidente. Él se había alejado. Y Frida le dio un cuadro como quien da un corazón. Era un mensaje silencioso: mírame. No me olvides. Sigo viva. Ese cuadro fue su carta de presentación al mundo. Una declaración: aquí estoy. Rota, sí. Pero más viva que nunca. Y entonces ocurrió algo decisivo. Un amigo le mostró sus pinturas a Diego Rivera, el muralista más famoso de México. Diego miró los cuadros y quedó impactado. No solo por la técnica, sino por la intensidad. Por la verdad cruda. Por la valentía de una joven que se atrevía a pintarse sin filtros, sin maquillaje, sin pedir permiso. Esta chiquita tiene fuego en el alma, dijo Diego. Y tenía razón. A partir de ahí, Frida empezó a circular en los círculos artísticos. No como una promesa, sino como una anomalía. Porque no era como los demás. No pintaba para gustar. Pintaba para sobrevivir. Y en cada pincelada se hacía más fuerte. En cada trazo, más libre. Pintaba como quien escupe una verdad que nadie quiere escuchar. Como quien no puede callar más. Así nació la artista. No en una escuela. No en una galería. Sino en una cama de hospital. Entre vendas y corsés. Entre dolores que no daban tregua.
Nació del barro, no del mármol. ¿Y tú, qué harías si tu única forma de salir del dolor fuera crear algo con él? Suscríbete si crees que el arte es más necesario que nunca. Y cuéntanos, ¿el arte debe ser bello o debe doler? Queremos leerte. Cuando Frida lo conoció en persona, él ya era una leyenda viviente. Diego Rivera no solo era el muralista más influyente de México. Era también un volcán, inmenso, ruidoso, imposible de ignorar. 36 años. Ella, 21. Él, casado. Ella, magnética. Y los dos, destinados a incendiarse. Desde el inicio, Frida no fue una más. No fue una admiradora cualquiera. Lo retó. Le mostró sus cuadros como quien lanza un guante. Y Diego, acostumbrado a que todos lo aplaudieran, se encontró con una mujer que lo miraba de frente. Que no le temía. Que le hablaba de tú a tú. Lo que comenzó como mentoría, se convirtió rápidamente en deseo. Y no tardaron en casarse. 1929. Frida, con su vestido tehuana, se unía a ese gigante que le doblaba en tamaño y en fama. El matrimonio fue una promesa, sí, pero también una advertencia: nada sería fácil. Diego era un hombre de excesos. Comía en exceso. Pintaba en exceso. Amaba en exceso. Y traicionaba en exceso. Mujeriego empedernido, incapaz de la fidelidad. Frida lo sabía, y aún así, lo amaba con furia. Pero ojo, ella no era víctima pasiva. También fue infiel. También buscó en otros cuerpos lo que Diego no le daba. Y no solo hombres, también mujeres. Frida era libre. Lo fue desde siempre. Su bisexualidad no era un secreto. Era parte de su identidad. Un grito más contra las normas. Vivieron en la Casa Azul. Luego se mudaron a Estados Unidos. Detroit, San Francisco, Nueva York. Frida detestaba la cultura gringa, demasiada tecnología y tan poca alma, decía. Mientras Diego pintaba murales en edificios colosales, ella se sentía una extranjera, incluso en su propio cuerpo. Y sin embargo, seguía pintando. Cada vez más profundo. Cada vez más honesta. Los autorretratos se volvían más simbólicos. Más salvajes. Más trágicos. La relación con Diego era un vaivén constante. Amor y odio. Admiración y celos. Cuidado y abandono. Se necesitaban. Se herían. Se buscaban de nuevo. Como una herida que se reabre sola. Pero entonces, Diego cruzó una línea que lo cambiaría todo. Frida se enteró de que la había engañado con su propia hermana, Cristina. No fue solo una traición amorosa. Fue una puñalada al centro de su mundo. Frida se desmoronó. Sufrí 2 accidentes en mi vida, dijo. Uno fue el tranvía, el otro, Diego. Y aún así, no pudo dejarlo del todo. Se separaron. Vivieron separados. Pero seguían conectados por un hilo invisible. Un lazo hecho de historia, de arte, de heridas compartidas. Se volvieron a casar. Sí, aunque suene imposible. El amor entre ellos no era cuerdo. Era volcánico. Tóxico. Necesario. Diego la inspiraba y la destruía. Era su musa y su verdugo. Su espejo deformado. Pero también, el único que realmente entendía el caos que ella llevaba dentro. ¿Y tú? ¿Has amado alguna vez a alguien que también te rompía? Suscríbete si crees que el amor no siempre es lógico. Y coméntanos, ¿Diego fue el gran amor de Frida o su mayor error? Queremos saber lo que piensas. Frida no solo fue traicionada por quienes amaba. También fue traicionada por su propio cuerpo. Después del accidente, los médicos le dijeron que sería muy difícil, casi imposible, que pudiera tener hijos. Pero ella se aferró a la esperanza como quien sostiene un hilo invisible.
Quería ser madre. Lo deseaba con un anhelo casi animal. Y lo intentó una y otra vez. Y una y otra vez, su cuerpo la traicionó. En 1932, en Detroit, Frida quedó embarazada. Por primera vez, parecía que todo iba a cambiar. Pero las complicaciones comenzaron pronto. Dolores intensos. Hemorragias. Miedo. Y luego, el aborto. Fue devastador. Frida no solo perdió al hijo que soñaba tener. Perdió también la ilusión de que su cuerpo pudiera sostener vida. Y como siempre, transformó el dolor en arte. Pintó el momento. Sin filtros. Sin pudor. Un feto flotando, sangre derramada, su rostro desencajado. Dolor explícito. Dolor político. Dolor femenino. En una época donde las mujeres no hablaban de estos temas, Frida los gritaba desde sus cuadros. Y no lo hacía como mártir, sino como testigo. Como cronista de la tragedia íntima que tantas otras también vivían en silencio. Pero su cuerpo no se detuvo ahí. La espina bífida, las infecciones, los coágulos, las operaciones continuas, todo parecía conspirar para recordarle que su carne era frágil. Y sin embargo, ella resistía. Pintaba con el cuerpo roto. Amaba con el cuerpo roto. Se emborrachaba, reía, escribía cartas intensas. No dejaba que la ruina física apagara su fuego interno. En medio de ese torbellino, las infidelidades seguían siendo una constante. Diego tenía amantes. Frida también. Algunos eran nombres famosos: Trotsky, la cantante Chabela Vargas. Otros, simples anónimos que dejaron cicatrices o alivios momentáneos. Pero más allá de los cuerpos compartidos, lo que dolía era la soledad. Frida sentía que nadie la podía entender del todo. Que ni siquiera Diego, ese dios pagano que la amaba a su modo, podía meterse en su dolor. Porque el dolor de Frida no era solo físico. Era existencial. Empezó a pintar cada vez más vísceramente. Su arte se volvió carne abierta. Sus autorretratos sangraban. Tenían clavos, espinas, lágrimas. Ella se dibujaba rota, pero desafiante. No se escondía. No se maquillaba. Se mostraba en carne viva. Y eso, en su época, era revolucionario. Frida no pedía lástima. Pedía verdad. Y esa verdad incomodaba. Muchos hombres del mundo del arte no sabían cómo clasificarla. ¿Era surrealista? ¿Folclórica? ¿Autodidacta? ¿Feminista? Ella lo dejaba claro: nunca pinté sueños. Pinté mi realidad. Y esa realidad era una mezcla feroz de traición, deseo, frustración, fuerza y amor por la vida, incluso en sus formas más crueles. ¿Te has sentido alguna vez ajeno a tu propio cuerpo? ¿Como si fuera tu enemigo? Suscríbete si crees que la vulnerabilidad también es fuerza. Y deja tu opinión en los comentarios. ¿Frida fue valiente por mostrar su dolor o simplemente no tenía otra opción? Abramos el debate. Frida no solo pintaba para sobrevivir, también pintaba para denunciar. Desde muy joven, se había identificado con las ideas comunistas. En su casa se hablaba de justicia social, de desigualdad, de revolución. México ardía en esos años. La tierra estaba marcada por la sangre de campesinos, de obreros, de mujeres olvidadas. Y Frida no era indiferente. Su arte, aunque profundamente personal, siempre estuvo atravesado por la política. Cada trazo, cada color, cada símbolo, llevaba en el fondo una toma de posición. Frida no solo se pintaba a sí misma. Pintaba a su país. Y no el México turístico de los folletos. Pintaba al México real. El mestizo. El indígena. El herido. El rebelde. Cuando vivió en Estados Unidos, no escondió su desprecio hacia el capitalismo.
Se burlaba del glamour vacío, de la superficialidad de las clases altas. Escribía cartas llenas de sarcasmo. Pintaba banderas mexicanas. Criticaba el racismo. Se vestía con trajes tradicionales, no por folclore, sino por ideología. Era una forma de decir, esto soy, y no me vas a cambiar. En una de sus obras más emblemáticas, Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos, se retrata dividida entre dos mundos, el industrial, mecánico, frío de Estados Unidos, y el México fértil, ancestral, lleno de símbolos prehispánicos. Era más que un cuadro. Era una declaración. Y cuando regresó definitivamente a México, su compromiso se intensificó. Ingresó formalmente al Partido Comunista. Asistía a reuniones. Escribía panfletos. Organizaba eventos. Abrió las puertas de la Casa Azul para recibir a exiliados políticos. Y allí, en 1937, recibió nada menos que a León Trotsky, el líder revolucionario ruso perseguido por Stalin. Tuvieron un breve romance. Pero más allá del vínculo personal, lo importante fue el gesto político. Frida era parte activa de las luchas de su tiempo. No era solo una artista encerrada en su estudio. Era una mujer con los pies en la tierra y el corazón en llamas. Y su arte lo reflejaba. Empezó a usar más símbolos indígenas, más elementos de la cosmovisión mexicana. Sus cuadros se volvieron más audaces, más críticos. En algunos, aparecían referencias directas a la lucha de clases, a la opresión, al colonialismo. Pero su rebeldía no se limitaba a la política tradicional. Frida era, en sí misma, un acto revolucionario. Su forma de amar, de vestir, de hablar, de mostrarse sin tapujos, era un desafío constante al machismo, a la moral impuesta, a la lógica de la obediencia. Mientras otras mujeres eran criadas para servir, Frida se formó para arder. Y sí, ardía. En cada palabra, en cada carta, en cada pincelada. Su existencia era resistencia. Su cuerpo roto, un estandarte. Su arte, una barricada. Nunca se cayó. Y nunca se rindió. ¿Y tú? ¿Usas tu voz para incomodar o para encajar? Suscríbete si crees que el arte puede cambiar el mundo. Y cuéntanos, ¿Frida fue más poderosa como artista o como símbolo político? Te leemos. El dolor nunca se fue. Nunca. Desde aquel accidente, Frida vivió entre cirugías, yesos, infecciones, hospitalizaciones. Pero en los últimos años, todo empeoró. Su columna vertebral estaba destruida. Sus huesos, deformados. Su pierna derecha, cada vez más deteriorada. Caminaba con dificultad. A veces con bastón. A veces en silla de ruedas. Y casi siempre, con morfina en la sangre. El cuerpo de Frida era un campo de batalla. Cada movimiento dolía. Cada noche era un suplicio. Pero aún así, se levantaba. Pintaba. Reía. Gritaba. Amaba. Como si el arte y la locura fueran sus últimos refugios. La morfina fue su cómplice y su castigo. Le aliviaba el cuerpo, pero le nublaba la mente. A veces pintaba bajo sus efectos. Otras veces deliraba, escribía cartas confusas, lloraba sin razón. Sus amigos temían por ella. Su familia no sabía cómo ayudarla. Diego, estaba y no estaba. La amaba, sí. Pero también huía de su dolor. Y Frida, en medio de todo, seguía creando. Cada vez más intensamente. Como si intuyera que el tiempo se le escapaba entre los dedos. En 1953, le amputaron la pierna derecha. Una infección se había propagado. No había otra opción. Cuando despertó de la operación, pidió papel y lápiz. Escribió, pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Esa frase se volvió mito. Se volvió bandera. Pero pocos saben lo que vino después,
una depresión profunda. Intentos de suicidio. Internaciones. Silencios largos. Lágrimas que no entraron en ningún cuadro. Y aún así, no se rindió. Ese mismo año, México le ofreció su primera exposición individual. Ella estaba tan débil que los médicos le prohibieron asistir. ¿Qué hizo Frida? Ordenó que llevaran su cama al museo. Entró en camilla, vestida de gala, con flores en el pelo y labios rojos. Sonrió. Saludó. Contó chistes. Recibió a cada visitante como si fuera una fiesta. Era una imagen surreal, una mujer rota, celebrando su vida. En un país que durante años la ignoró, ahora era reconocida como una de las voces más potentes del arte mexicano. Y sus cuadros de ese periodo son brutales. No buscan agradar. No buscan complacer. Son desgarrados. Viscerales. Intimidantes. Frida ya no tenía nada que perder. Y eso la hizo más libre que nunca. Pintaba esqueletos, úteros abiertos, corazones expuestos. No había tabú que no rompiera. No había máscara que no arrancara. Su dolor ya no se escondía. Se volvía pintura. Se volvía verdad. Ella no pintaba para vender. Pintaba para resistir. Cada lienzo era una forma de decir, aún estoy aquí. Y mientras esté, voy a incomodarte. ¿Y tú? ¿Te animarías a mostrar lo peor de ti, como parte de tu arte? Suscríbete si crees que el dolor también puede ser belleza. Y coméntanos, ¿Frida debía callar más su sufrimiento o hizo bien en exponerlo todo? Abramos el debate. Frida sabía que la muerte no estaba lejos. La sentía rondando, como una vieja conocida que viene a cobrar una deuda aplazada. Pero no le tenía miedo. Al contrario. Le escribía. La pintaba. Se reía en su cara. Los últimos años fueron una espiral de deterioro físico y una explosión de intensidad emocional. Su cuerpo ya no respondía. Las infecciones eran constantes. Su salud mental pendía de un hilo. Y sin embargo, su espíritu seguía intacto. Más feroz que nunca. Usaba corsés metálicos que apretaban su torso como jaulas. Estaba postrada durante semanas. Perdía la noción del tiempo. Pero en su cama, como al principio, seguía pintando. Seguía escribiendo. Seguía provocando. Su diario íntimo de aquellos años es un volcán, dibujos, frases alucinadas, pensamientos oscuros, poemas sueltos. Ahí escribió lo que muchos consideran su epitafio emocional: espero alegre la salida y espero no volver jamás. Pero incluso cuando el cuerpo se apagaba, Frida insistía en vivir. Aparecía en eventos políticos en silla de ruedas. Levantaba el puño. Gritaba consignas. Acompañaba marchas con el rostro pálido, pero con la mirada encendida. Su arte ya no era solo suyo. Era del pueblo. Era bandera. Era espejo. Diego seguía a su lado. Ya no como ese amante tempestuoso de juventud. Ahora era un compañero extraño, contradictorio. Se necesitaban. Se odiaban. Se amaban. Frida decía, Diego es mi niño, mi esposo, mi universo, mi dolor y mi droga. La muerte llegó el 13 de julio de 1954. Frida tenía 47 años. Oficialmente, fue una embolia pulmonar. Pero siempre hubo rumores. ¿Fue suicidio? ¿Sobredosis? ¿Una decisión? Nunca se sabrá con certeza. Su funeral fue en el Palacio de Bellas Artes. Una multitud la despidió. Muchos lloraban. Otros cantaban. Alguien colocó una bandera comunista sobre su ataúd. Diego, roto, dijo, el día más terrible de mi vida fue cuando Frida murió. Pero Frida no murió. No del todo. Sus cuadros empezaron a viajar por el mundo. Su rostro se convirtió en símbolo.
sus frases, en grafitis. Su vida, en películas, novelas, canciones. En una época donde las mujeres eran silenciadas, ella se volvió voz. En un mundo que le dio la espalda, ella se convirtió en ícono. Y no por moda, sino porque su historia toca algo profundo. Algo universal. La fragilidad. La rabia. La pasión. La necesidad de decir, sí, estoy rota. Pero sigo de pie. ¿Y tú? ¿Cómo querrías que te recordaran? Suscríbete si crees que vivir intensamente vale más que vivir perfecto. Y coméntanos, ¿Frida vivió demasiado o murió demasiado pronto? Te leemos. Frida se fue, pero nunca se fue. Su imagen vive en millones de rostros, en camisetas, en murales, en tatuajes. Pero también, y más importante, vive en cada persona que se ha sentido rota, incomprendida, furiosa, herida, y aún así, ha decidido levantarse. ¿Cómo se construye un mito? No solo por lo que hiciste, sino por lo que despertaste. Y Frida no fue solo una artista brillante. Fue un espejo crudo. Una bofetada estética. Un grito que cruzó fronteras y décadas. Pintaba sus dolores, sí, pero pintaba también los tuyos. Los míos. Los de todos. Hoy, es ícono feminista. Ícono queer. Ícono cultural. Pero la pregunta no es por qué la recordamos, sino cómo la estamos recordando. Porque a veces la convertimos en estampa decorativa. En souvenir de aeropuerto. En caricatura. En un look. Y olvidamos la sangre, el fuego, el llanto detrás de la flor. Frida fue más que sus cejas. Más que su corsé. Más que sus autorretratos. Fue una mujer que lo perdió todo, y aún así, no dejó de crear. Fue una artista que no pintaba lo que veía, sino lo que ardía dentro de ella. Fue una revolucionaria que entendió que lo personal también es político. Y fue, sobre todo, una sobreviviente. Una que no pidió permiso. Que no bajó la cabeza. Que convirtió cada herida en un poema visual. Que miró a la muerte a los ojos y le dijo, todavía no. Hoy, su legado es una invitación. A mostrarnos como somos. A dejar de esconder el dolor. A rebelarnos contra los moldes. A crear aunque tiemble la mano. A amar aunque duela. A hablar aunque tiemblen los labios. Frida no fue perfecta. Y por eso, es eterna. Porque la perfección no inspira. Pero la verdad, sí. Y quizás, esa es la mayor lección que nos dejó. No necesitas estar completa para ser inolvidable. ¿Y tú? ¿Qué parte de ti estás listo para mostrarle al mundo? Suscríbete si crees que lo que duele también puede transformar. Y cuéntanos, ¿Frida es un símbolo de fortaleza o de fragilidad convertida en arte? El debate está abierto.